Ya. Pero
Hola, ¿qué tal a todos? Muy, pero muy buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, doctores, doctoras, a esta que es prácticamente la última clase dentro del curso de farmacología de Guiamer. Espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado un bonito día el día de ayer, que hayan podido estudiar, que hayan podido repasar la parte de las grabaciones, que hayan podido ver el partido de Bolivia. Estaba interesante. Y nada, también decirles que ya tenemos todo listo para la prueba del día de mañana. Espero que también hayan estudiado para eso. El día de mañana les voy a pasar temprano todas las instrucciones de cuántas preguntas van a hacer en total, todo el tiempo por pregunta y absolutamente todos los detalles. Y nada, hoy vamos a hablar de bonitos temas dentro de la farmacología. Vamos a terminar la parte de los opioides y también vamos a ver la parte de las benzodiazepinas, doctores. Entonces vamos a comenzar a compartir la pantalla y vamos a comenzar en la parte donde nos habíamos quedado el día de ayer, la parte digo, el día miércoles, la parte de las benzodiazepinas. Y esta pregunta es para ustedes, doctores. Primera pregunta. ¿Cuál es el principal mecanismo de acción de los opioides? A. Activación de los canales de sodio. B. Antagonismo de los receptores NMDA. C. Activación de los receptores opioides acoplados a proteína G. D. Inhibición de la recaptación de serotonina. O inciso E. Activación de los receptores GABA A, doctores. Bien, también voy a revisar el chat. ¿Cuál es el principal mecanismo de acción de los fármacos opioides, doctores? Lo que vimos en la última clase. ¿Qué hacen? Activan los canales de sodio, antagonizan los receptores NMDA, activan los receptores opioides acoplados a proteína G, son los que inhiben la recaptación de serotonina o activan los receptores GABA A. Bien, doctora Nancy dice el inciso E, activación de los receptores GABA A. ¿Quién piensa diferente? A ver, recordemos, doctora E igual inciso E. ¿Cuál es el principal mecanismo de acción de los fármacos opioides, doctores? Opioides, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen los fármacos opioides? Los fármacos opioides. Recuerden que Mm, dijimos que los opioides podían actuar o en la excitación o en la inhibición a nivel neuronal. Doctor, ¿te quería hablar? La B, profe. La B, antagonismo de los receptores NMDA. Bien, acá está la respuesta correcta, se las voy a poner, doctores. La respuesta correcta es el inciso C. Activación de los receptores opioides acoplados a la proteína G. Simplemente lo que hacen es eso. Recuerden que dijimos que teníamos dos procesos principales, excitación neuronal e inhibición neuronal. ¿Y dónde actúan los opioides? Principalmente en la excitación neuronal, a nivel de la neurona presináptica o a nivel de la neurona postsináptica. ¿Específicamente dónde? Específicamente en los receptores opioides que son acoplados a proteína G, doctores. Bien. Siguiente pregunta. El receptor responsable principal de la analgesia y la depresión respiratoria, ¿cuál es? A, kappa, B, delta, C, mu, D, sigma o inciso E o RL1. ¿Cuál es el Mu, principal receptor opioide? mu, Carini. Receptor mu, inciso C, doctora Nancy, doctor Joel, inciso C, doctora Allison, y la respuesta correcta, doctores, es así, el inciso C. Siempre cuando entre una pregunta y esté como opción, cuando hablamos de los opioides, el receptor mu, siempre va a ser esa la respuesta. Excelente. Tercera pregunta. ¿Cuál es la triada clásica de intoxicación por opioides? A, hipertensión, midriasis y taquicardia. B, depresión respiratoria, miosis y disminución de la conciencia. C, bradicardia, fiebre, rigidez muscular. D, hipotermia, midriasis y convulsiones. O el inciso E, taquipnea, ansiedad y diaforesis. Esa tienen que sabérsela, doctores, porque es muy B. la B. importante. La La B. B, vamos a ver, doctora Maribel, doctora Nancy, doctor César, dos puntitos, doctora Allison, doctor Joel.
SH, doctora Fernanda, doctor César, doctora Lisette, el inciso B y la respuesta correcta, doctores, es el inciso B, correcto. Nunca olviden esto, depresión respiratoria, miosis y disminución de la conciencia son la triada característica de la intoxicación por opioides. Siguiente pregunta, ¿cuál es el tratamiento de elección en la sobredosis por opioides? A, flumacenilo, B, naloxona, C, naltrexona, La B, D, metadona o inciso E, buprenorfina. la La B, naloxona. La B, doctor. La Y B, también naloxona. Vamos a ver las respuestas. B, 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 doctor César, doctora Fernanda, doctora Lisette. Y la respuesta correcta es así, doctores. Es la naloxona, el antídoto ante una intoxicación por opioides. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el efecto adverso más frecuente de los opioides? ¿Cuál es el efecto adverso más frecuente de los opioides? A, diarrea. B, hipertensión. C, estreñimiento. D, insomnio. O el inciso E, hipoglicemia. El insomnio. Doctora Nancy, el inciso C. E, Doctora Patricia, D, doctor hipoglicemia. Bien, acá creo que no adentramos mucho esta parte, pero cuando hablamos del efecto adverso más frecuente de los opioides, generalmente nos referimos al que actúa a nivel D, intestinal principalmente, al estreñimiento, doctores. ¿Por qué? Porque generalmente se utiliza como tratamiento ¿para qué? Para la diarrea y lo más característico que puede provocar a partir de ello, pues va a ser el estreñimiento. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes efectos desarrolla menos tolerancia con el uso crónico de los opioides? ¿Cuál de los siguientes efectos desarrolla menos tolerancia con el uso crónico de los opioides? A, analgesia, B, euforia, C, depresión respiratoria, D, estreñimiento o el inciso E, sedación. Analgesia. Doctora Nancy, el inciso A, analgesia. Acá tenemos que ponernos a pensar un poco. Miren, ¿cuál sería el efecto que desarrolla menos tolerancia al uso crónico de opioides? ¿A qué nos referimos? A que, por ejemplo, si un paciente está utilizando opioides porque siente un dolor realmente crónico, pues, ¿qué va a pasar con el tiempo cuando utiliza opioides por mucho tiempo? Que su cuerpo va a desarrollar tolerancia y que seguramente va a requerir mayor dosis. Entonces, analgesia no va a ser. Euforia, de igual forma, no va a ser. Lo siguiente, depresión respiratoria. De igual forma, podemos requerir mayores cantidades de dosis para generar esa depresión respiratoria por esa tolerancia que podemos producir en el paciente. Y de igual forma, la sedación. Pero, ¿qué efecto realmente no va a desarrollar ningún tipo de tolerancia ante un uso crónico incluso de opioides? Pues va a ser el estreñimiento. El estreñimiento va a estar presente sí o sí. Excelente, doctora Nancy, doctora Allison, muy bien. Bien. Siguiente pregunta, doctores. ¿Cuál opioide es más seguro en pacientes con insuficiencia renal? ¿Cuál opioide es más seguro en pacientes con insuficiencia renal, doctores? Esto igual lo vimos cuando hablamos un poco de la parte de cuál opioide Tramadol. incluso en anestesiología, si recuerdan. Vamos a ver, doctora Maribel, el inciso E. Igual muchas preguntas las pongo acá por si es que tal vez se me olvida mencionarlas durante las clases para que ustedes las tengan presentes. Y la respuesta acá es el fentanilo, doctores. Cuando les pregunten cuál es el medicamento dentro de la familia de los opioides que es más seguro en una insuficiencia renal, pues siempre tienen que poner el fentanilo. Excelente, doctora Nancy. Pregunta 8. ¿Cuál fármaco se usa para el tratamiento de mantenimiento en dependencia de opioides? A, naloxona, B, naltrexona, C, metadona, D, morfina o el inciso E, oxicodona. Recuerdan que les dije que habían un medicamento principalmente que se utilizaba cuando el paciente ya desarrollaba eso, incluso para evitar que lo desarrolle. Tenemos a la La naloxona, metadona. naltrexona. Naloxona. Naloxona es cuando tenemos una intoxicación por los opioides, pero ¿qué fármaco se usa para mantenimiento del tratamiento en un paciente con directamente dependencia a los opioides? Y la respuesta correcta, exacto, doctores, doctora Patricia, doctora Nancy, doctora Allison, doctor Joel, es la metadona, doctores. Bien, siguiente. ¿Cuál opioide es un agonista parcial de los receptores mu?
A, morfina, B, fentanilo, C, metadona, D, buprenorfina o el inciso E, codeína. Un agonista parcial. Teníamos agonistas parciales, teníamos agonistas Buprenorfina. totales. La buprenorfina. Buprenorfina, el inciso D. ¿Quién opina igual? ¿Quién opina diferente, doctores? ¿Cuál opioide es un agonista parcial de los receptores Mu? La respuesta es el Buprenorfina, doctor. D. Excelente, doctores, excelente. Buprenorfina pertenece a esa familia. Y por último, ¿cuál opioide se usa como antitusígeno a dosis bajas? A, morfina, B, codeína, C, B, fentanilo, B, doctor, D, codeína. B. metadona o naloxona. La B, todos codeína. dicen el inciso E, B. Vamos a ver qué dicen en el chat. Doctora Patricia, doctora Lisette, doctora Nancy, SH29. Dicen el inciso B y la respuesta correcta es así, doctores. Codeína principalmente se utiliza para pacientes justamente que tienen mucha tos, principalmente que no sea seca, perdón, que sea seca y que no sea productiva porque podemos incluso empeorar el cuadro en ese paciente. Bien, ahora vamos con el siguiente caso clínico, doctores, para todos Doctor, ustedes. doctor, antes que se pase, de primera línea, pero sería el dextrometorfano, ¿no, doc? Porque creo que Excelente, excelente, el sí. segundo creo que es el otro. El Sí, codeína, que es... incluso igual, la codeína sería el segundo, pero como dice ahí, a dosis bajas, no a dosis elevadas. La primera línea siempre va a ser el dextrometorfano. Ok, ok. Excelente. Gracias, doc. Bien, el siguiente caso clínico es para ustedes, doctores. ¿Y el caso clínico cuál es? Un paciente masculino de 32 años de edad es llevado a emergencias por su pareja tras ser encontrado somnoliento y con respiración lenta. Tiene antecedentes de dolor lumbar crónico por hernia discal. El tratamiento reciente fue con oxicodona y al examen físico se evidencia frecuencia respiratoria de 8 respiraciones por minuto, saturación de 86%, pupilas puntiformes, Glasgow de 9/15 y una presión arterial y frecuencia cardíaca normales. Pupilas con miosis puntiformes. Miosis puntiformes. Intoxicación por Bien, opioides, doctor. a partir de acá, ¿cuál es el diagnóstico más probable, doctores? A, sobredosis por benzodiazepinas, B, accidente cerebrovascular, C, intoxicación por opioides, D, hipoglicemia severa, E, intoxicación alcohólica. C, doctor. Así. La C, Intoxicación por intoxicación por opioides. Allison, doctora Nancy, SH29, doctora Patricia, inciso C. Y la respuesta correcta es así, doctores. El inciso C, intoxicación por opioides. Ahora, ¿cuál es el hallazgo clínico clave para este diagnóstico? Es decir, ¿por qué han llegado a este diagnóstico? A, por la hipotensión. B, midriasis. C, miosis puntiforme. D, fiebre. O el inciso E, rigidez muscular. Es Miosis. miosis, doctor. Miosis puntiforme. Recuerden, tenemos una miosis puntiforme bastante evidente en el paciente, entonces lo más probable es que se trate de una intoxicación por opioides y es lo que más nos va a llamar la atención. Excelente. Ahora, ¿cuál es el tratamiento inmediato ante esta situación? A, flumacenilo intravenoso, B, naltrexona vía oral, C, naloxona intravenosa, D, metadona vía oral o inciso E, oxígeno únicamente. Naloxona. Naloxona opioides. intravenosa. Naloxona, doctora Patricia, inciso C, doctora Nancy, C. Y la respuesta correcta, doctores, es el inciso C, la naloxona intravenosa. Excelente. Ahora, ¿por qué puede ser que el paciente puede requerir dosis repetidas de la naloxona? Eso lo dijimos el día de ayer, digo el día miércoles. A, porque produce tolerancia. B, es agonista parcial. C, tiene menos duración que muchos opioides. D, se elimina por el riñón. O inciso E, produce dependencia. C, doctor. Tienen poca duración. Doctora Nancy, bueno, aquí está lo mismo. A ver, vamos a ver. Tiene menos duración que muchos opioides. ¿Se quedan con ese inciso? Doctora Nancy dice lo mismo. Y la respuesta correcta, doctores, es así. Tiene menor duración que muchos opioides. Recuerdan que les dije que tiene una vida media muy corta y es por eso es que muchas veces se puede requerir varias dosis de la naloxona. Y la última pregunta es, tras revertir el cuadro, el paciente presenta agitación, dolor y náuseas. ¿A qué se debe? A. Efecto adverso de la naloxona. B. Reacción alérgica. C. Síndrome de abstinencia aguda. D. Intoxicación persistente. O el inciso E.
hipoglicemia? Síndrome de abstinencia, Síndrome de doctor. abstinencia aguda. Síndrome de abstinencia aguda. Inciso C. Doctora Nancy, doctora Patricia. Y la respuesta es así, síndrome de abstinencia aguda directamente, porque obviamente los opioides ya no están haciendo el efecto deseado en el paciente y a partir de ello está desarrollando un síndrome de abstinencia. Excelente, doctores. Un aplauso para todos ustedes. Estudiaron la parte de opioides muy, pero muy bien. Bien. Ahora, ya terminando esto, vamos a hablar de la familia también muy importante que son las benzodiazepinas, doctores. Benzodiazepinas. Y van a ver que van mucho de la mano con los opioides. Entonces, ¿qué puntos tenemos que entender acá? Primero, tenemos que saber definir qué son las benzodiazepinas. Tenemos que saber cuál es el mecanismo de acción de las benzodiazepinas, diferencia entre benzodiazepinas y barbitúricos porque se relacionan mucho. Vamos a hablar de la clasificación de las benzodiazepinas, vamos a hablar de las indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos, puntos importantes de las benzodiazepinas, presentación, dosis, farmacocinética, farmacodinamia y finalmente hablaremos también del antídoto ante una intoxicación por benzodiazepinas. Bien. Entonces, vamos a comenzar directamente definiendo qué son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, doctores, son un grupo de fármacos psicotrópicos que actúan como depresores del sistema nervioso central, potenciando la acción del neurotransmisor GABA, que es el ácido aminobutírico, y esto genera efectos ansiolíticos, sedantes, hipnóticos, anticonvulsivantes, relajantes musculares e incluso amnésicos. Bien, entonces lo principal que tenemos que recordar acá es que son fármacos que actúan principalmente acá a nivel del sistema nervioso central, que lo que van a hacer, van a deprimir este sistema nervioso central. ¿Cómo lo van a hacer? Potenciando la acción del neurotransmisor GABA, que si recuerdan la anterior clase, ya sabemos qué es lo que hace este neurotransmisor. Igualmente lo vamos a repasar, no se preocupen. Bien, entonces a partir de esa estimulación de este neurotransmisor GABA se logra un efecto ansiolítico en primera instancia, sedante, hipnótico, anticonvulsivante, relajante muscular e incluso amnésico en el paciente. Bien. Ahora, una forma de recordar cuáles son los fármacos que forman parte de la familia de las benzodiazepinas es a partir de estos sufijos que generalmente se encuentran entre las palabras que son los fármacos de las benzodiazepinas, que va a ser C y ZO. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando hablamos del midazolam, tenemos una ZO en medio. Alprazolam, de igual forma. Diazepam, tenemos una C en medio. No tenemos que olvidar esto porque siempre los fármacos que tienen C o ZO en medio, pues son benzodiazepinas. Bien. Entonces, nuevamente, para entender cómo es que van a funcionar, tenemos que nuevamente comprender la comunicación neuronal, tanto la excitación como la inhibición, porque acá va a variar el mecanismo, no va a ser igual al que los opioides. Bien, entonces recordemos esto que ya sabemos. Tenemos acá la comunicación neuronal, tenemos a la neurona presináptica, ya que tenemos a la neurona postsináptica y todos los receptores de estas neuronas. Bien, entonces toda esta comunicación se va a dar a partir de 5 pasos. El primer paso, ¿cuál es? Es que el potencial de acción va a llegar al final de la neurona presináptica. Y nuevamente recordemos que una neurona se comunica con otra neurona a partir de neurotransmisores y una neurona transmite la información desde un extremo de la misma hasta otro extremo a partir del voltaje, a partir del potencial de acción. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que directamente el potencial de acción que es este llega hasta esta porción distal de la neurona presináptica y posteriormente, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a aumentar el voltaje a este nivel. Bien, una vez que pasa eso, vamos al punto número 2, que es que este aumento de carga positiva va a abrir los canales de calcio dependientes de voltaje. ¿Cuáles serán estos? Justamente estos que estamos viendo acá. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que van a llegar a aperturarse porque ha aumentado justamente la carga positiva a este nivel. ¿Y esto qué va a permitir? Va a permitir que fluya fácilmente el calcio al interior de la neurona presináptica porque ya se ha aperturado este canal de calcio dependiente de voltaje. Entonces el calcio viene, fluye e ingresa al interior de la neurona presináptica y lo hace varias veces. Bien, ahora vamos al punto número 3, que es que una vez que los iones de calcio se encuentran acá, estos van a causar la liberación de vesículas que contienen glutamato, un neurotransmisor excitador por excelencia, pero también puede
puede ser la acetilcolina, la noradrenalina, la serotonina o incluso la sustancia P. Entonces, ¿qué pasa directamente acá? Que directamente se forman vesículas, como estamos viendo acá, que van a contener al neurotransmisor excitador por excelencia, porque la orden justamente es excitar. Bien, una vez que pase esto, esta vesícula directamente va a pasar a liberarse acá a nivel del espacio sináptico, y en este punto ya tenemos al glutamato dentro del espacio sináptico. Bien. Ahora vamos con el punto número 4, que es que este glutamato va a activar a los receptores del mismo en la neurona postsináptica. Entonces, ¿cuáles son los receptores de glutamato? Justamente son estos que estamos viendo acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el glutamato viene y se acopla a su receptor, y lo va a hacer varias veces. Y una vez que se acople, ¿qué va a permitir con esto? Va a permitir la apertura de este canal que se encuentra acá, permitiendo por ende el ingreso de iones con carga positiva que van a positivizar toda esta neurona postsináptica y van a causar una despolarización. Bien, una vez que tenemos la despolarización, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta va a abrir los canales de sodio dependientes de voltajes cercanos como un efecto dominó, creando un nuevo potencial de acción una y otra y otra y otra vez. Entonces, ¿qué pasa acá? Que directamente el potencial de acción lo que hace es activar y aperturar esos canales, que son los canales de sodio dependientes de voltaje, de tal forma que justamente cuando se encuentran abiertos fácilmente van a ingresar los iones de sodio al interior de la neurona postsináptica, y al hacerlo van a aumentar todavía más el voltaje a nivel de la neurona postsináptica, es decir, va a aperturar esto y va a aumentar más para que aperture el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente, y de esa forma transmiten la información. Esto es la comunicación neuronal cuando hablamos de la excitación. Bien. Ahora, ya entendiendo esto, pasemos a ver lo más importante cuando hablamos de las benzodiazepinas, porque eso que vimos anteriormente era lo más importante cuando en los opioides. Pero acá vamos a ver que esto va a ser lo más importante. ¿Por qué? Porque miren, cuando hablamos de la inhibición, nuevamente tenemos dos pasos, paso número 1 y paso número 2. El paso número 1, que es que el potencial de acción llega al final de la neurona sináptica, ya sabemos cómo llega, y posteriormente este aumento de voltaje a este nivel apertura los canales de calcio y por ende permite que el calcio fluya fácilmente al interior de la neurona presináptica. Bien, ahora, una vez que se encuentra ahí el calcio, ¿qué pasa? El punto número 3, que sí va a variar. ¿Por qué? Porque en este caso los iones de calcio van a causar la liberación de vesículas que contienen ya no un neurotransmisor excitador, sino un neurotransmisor inhibidor por excelencia. Y si recuerdan la definición de las benzodiazepinas, teníamos ahí el famoso GABA, el ácido gamma aminobutírico, que es justamente el que se va a formar acá a nivel de estas vesículas. ¿Y qué va a pasar? Que directamente este va a salir en forma de vesículas hacia el exterior, es decir, a nivel del espacio sináptico, y así ya tenemos acá al famoso GABA dentro del espacio sináptico. Bien, ahora vamos al punto número 4, que es que este GABA va a activar a los receptores GABA, valga la redundancia, y en la neurona postsináptica, lo que va a permitir la entrada de iones cloruro con carga negativa y va a causar una hiperpolarización. Entonces directamente el GABA lo que hace es acoplarse a este, que es el receptor GABA, y posteriormente lo que hace va a activar a este receptor y lo va a hacer varias veces. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al activar a este receptor va a permitir la apertura de estos canales. ¿Pero qué canales son estos? Son los famosos canales de cloro. Y estos canales de cloro, ¿qué es lo que van a hacer? Van a permitir el ingreso de iones con carga negativa, que van a ser justamente iones cloro, que van a ingresar al interior de la neurona postsináptica, y una vez que ingresen acá, van a directamente llevar esa carga negativa, generando una hiperpolarización en la neurona postsináptica. Y una vez que ocurre eso, vamos con el último punto, que es el punto número 5, y es que esta hiperpolarización va a impedir que se abran canales de sodio dependientes de voltajes cercanos, por lo que no se forma un nuevo potencial de acción. Es decir, tenemos una carga negativa, tenemos un voltaje totalmente disminuido y por ende no hay quien aperture los canales de sodio dependientes de voltaje, y básicamente la señal en este punto se pierde. Bien, entonces cuando hablamos de los opioides, ¿dónde es que actuaban? Estos actuaban específicamente a nivel de la excitación en la neurona presináptica o en la neurona postsináptica. Ahora, cuando hablamos de las benzodiazepinas, estas actúan a nivel de la
inhibición neuronal y actúan como depresores. Pero ¿cómo lo hacen? Lo hacen específicamente inhibiendo y bloqueando, perdón, estimulando a este receptor que es muy importante, que es el famoso receptor GABA, el receptor que va a recibir justamente al ácido gamma aminobutírico, justamente acá. Bien. Entonces, justamente eso es lo que tenemos que ver a continuación. Tenemos nuevamente todas las sinapsis que dijimos y lo que más nos interesa acá es ver este receptor GABA, es ver el receptor GABA cómo es que va a actuar. Entonces, cuando hablamos del receptor GABA, van a existir diferentes tipos de receptores GABA, como lo van a ser el GABA A, el GABA B y el GABA C. Cada uno va a tener una característica en particular. Primero, cuando hablamos de los receptores GABA A, estos van a ser receptores ionotrópicos. ¿A qué se refiere esto? A que van a ser directamente canales iónicos como los que vimos a continuación, que permiten fácilmente el ingreso y salida de diferentes iones, principalmente acá, que el ingreso de iones cloro al interior de la célula para generar esa hiperpolarización. Por otra parte, cuando hablamos de los GABA B, vamos a ver que estos van a ser receptores metabotrópicos. ¿Qué quiere decir? Que van a ser receptores acoplados a proteína G, que generalmente van a requerir mucho más tiempo para lograr actuar y por ende los GABA son mucho más rápidos. Y por último tenemos a los GABA C, que hoy se los clasifica como una variante de los GABA A. Pero ¿por qué se los discrimina un poco? Se podría decir porque estos actúan mucho más lento que un receptor ionotrópico netamente. Bien. Ahora, entendiendo ello, el receptor más importante de todos estos realmente va a ser este que estamos viendo acá, el famoso receptor GABA A. Y es justamente el de del que vamos a ver cómo está formado. Entonces vamos y hagamos un acercamiento justamente a este receptor GABA A. Y este receptor GABA A está formado por diferentes subunidades que van a ser en total 5 subunidades, que van a ser las subunidades alfa, las subunidades beta y las subunidades gamma. Bien, entonces, ¿por qué mostramos este orden? Miren, una subunidad beta, dos subunidades beta, dos subunidades alfa y una subunidad gamma. Porque generalmente esto puede variar, no siempre va a cumplir. Puede ser que tengamos un receptor GABA A, por ejemplo, con 4 subunidades B y una subunidad alfa, sin subunidades gamma, o podemos encontrar uno con 3 subunidades gamma y solamente una subunidad alfa, entre otras. Pero esta formación que estamos viendo acá, con 2 subunidades beta, 2 subunidades alfa y una subunidad gamma, es la que vamos a encontrar en un 70% de los receptores GABA y es el más estudiado y es justamente donde van a actuar las benzodiazepinas. Bien. Entonces, específicamente en qué sector del receptor GABA es que van a actuar las benzodiazepinas y qué es lo que va a hacer este receptor GABA. Bien, primeramente, cuando hablamos del GABA, ¿qué es lo que va a pasar? Que este se va a encontrar y va a actuar específicamente a nivel de la interfaz o la conexión entre la subunidad alfa y la subunidad beta, es decir, justamente acá. ¿A qué me refiero? A que directamente el GABA lo que va a hacer, una vez el GABA que liberemos de forma fisiológica en nuestro cuerpo, lo que va a hacer es que va a venir, se va a acoplar a este receptor que se encuentra entre la interfaz o comunicación entre la subunidad alfa y la subunidad beta de su receptor y lo que va a permitir por ende es la apertura de los canales de cloro y por ende que el cloro fluya fácilmente al interior de la neurona postsináptica. Bien, ahora, ¿dónde van a actuar las benzodiazepinas? Lo que muchos piensan es que las benzodiazepinas actúan específicamente de igual forma acá, a nivel de este punto donde actúan los GABA. Y es lo más lógico, generalmente debería venir acá la benzodiazepina, debería acoplarse a este nivel y estimular más la acción del GABA, pero no lo hace así. Lo que hace la benzodiazepina es acoplarse específicamente en la interfaz o conexión entre la subunidad alfa y la subunidad gamma, es decir, justamente a este nivel. Entre alfa y gamma es donde van a actuar las benzodiazepinas. ¿Y qué es lo que hacían estas? Lo que hacen es estimular directamente a la función del GABA. Pero miren, no le está estimulando de forma directa. ¿Y a esto cómo lo llamamos? Lo llamamos como función de agonista alostérico. ¿Por qué? Porque estimula la función del GABA, pero no lo hace en ese lugar determinado donde actúa el GABA, sino lo hace de una forma lejana. A eso lo denominamos un agonista alostérico. Bien.
Y ahora, ya que estamos acá viendo cómo se compone el receptor GABA, pues hablemos del último punto que van a ser los barbitúricos, aprovechando que ya estamos acá, porque estos van a actuar de forma bastante similar a las benzodiazepinas. Pero ¿dónde se van a encontrar? Se van a encontrar específicamente acá, en la subunidad beta, que va a ser específicamente acá en el sitio transmembranal. Y ahora vamos a ver qué es lo que va a hacer cada uno. Bien, entonces tenemos acá nuevamente a este receptor GABA que les dije anteriormente y vamos a ver qué es lo que va a hacer el GABA, qué es lo que van a hacer las benzodiazepinas y los barbitúricos, pero esta vez representados de forma gráfica. Primeramente, cuando llega el GABA, ¿qué es lo que hace? Se acopla a este que es su receptor directamente y donde va a actuar. Y una vez que actúa a este nivel, ¿qué es lo que va a pasar? Que directamente se apertura este, que es el canal de cloro, y posteriormente va a ingresar directamente el cloro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que GABA actúa a este nivel y posteriormente permite el ingreso de cloro al interior de la célula. Bien. Ahora, por otra parte, cuando hablamos de las benzodiazepinas, estas actúan como agonistas alostéricos, se acoplan entre la subunidad alfa y la subunidad gamma y lo que hacen es estimular la función del GABA. ¿Pero qué hacen específicamente? Lo que van a hacer es que van a aumentar la frecuencia de apertura del canal de cloro. ¿A qué me refiero? A que imaginen esto como una puerta, por ejemplo, que el GABA generalmente por segundo, por ejemplo, hace que la puerta se abra solamente 5 segundos para permitir el ingreso del cloro. Ahora, ¿qué va a pasar? Que si yo consumo benzodiazepinas, voy a permitir que esta puerta se aperture con mucha más frecuencia. Ya no solamente se va a abrir 5 veces por segundo, sino se va a abrir 10, 15 o hasta 20 veces por segundo. Y de esta forma voy a permitir mayor ingreso de cloro y mayor estimulación del GABA y por ende mayor inhibición y depresión del sistema nervioso. Ahora, un punto muy importante, cuando hablamos de estas benzodiazepinas, estas van a potenciar el GABA solamente si el GABA está presente, es decir, solamente si se está liberando GABA de forma fisiológica es que estos van a actuar. Si el paciente directamente no está liberando GABA, pues no va a actuar y no va a hacer absolutamente nada la benzodiazepina. Bien, ahora, ¿cómo es que se relaciona esto con los barbitúricos? Miren, los barbitúricos lo que van a hacer es que también van a potenciar la acción del GABA, pero acá no van a aumentar la frecuencia de apertura del canal de cloro, sino lo que van a hacer es que van a aumentar la duración de apertura del canal de cloro. Es decir, ya no estoy estimulando a que la puerta se abra más de 5 veces por segundo, sino lo que estoy haciendo es que voy a dejar la puerta abierta para que entre todo el cloro que sea necesario y todo el cloro que básicamente quiera este barbitúrico. Y ahora, muy importante, a dosis altas puede abrir el canal de cloro sin necesidad del GABA. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque imaginen que un paciente se intoxica con barbitúricos. ¿Qué es lo que pasa? Que en un punto depende del GABA, pero si el paciente realmente consume dosis elevadas de los barbitúricos, lo que va a hacer es que va a mantener abierto este canal de cloro y puede generar realmente una depresión que puede llegar hasta incluso coma en el paciente. Bien, entonces muy importante esa diferenciación. Lo que hacen las benzodiazepinas, miren, como estamos viendo acá en la puerta, aumenta la frecuencia de apertura del canal de cloro y los barbitúricos lo que hacen es que directamente mantienen la puerta abierta por mucho más tiempo, aumentan la duración de apertura del canal de cloro. Por ende, ¿cuál sería más peligroso? ¿Los barbitúricos o las benzodiazepinas, doctores? ¿Cuál piensa que sería más peligroso en este caso? Los barbitúricos. Los Barbitúricos. barbitúricos pueden incluso ser mortales para el paciente y eso es muy importante que se entienda. ¿Por qué? Porque justamente estos actúan sí o sí con el GABA y estos no requieren al GABA si es que se utilizan en dosis elevadas, doctores. Bien, ahora, entendiendo eso, justamente esto es lo que quiero mostrarles. Miren, los efectos que pueden tener los barbitúricos o las benzodiazepinas sobre el sistema nervioso central. Porque miren, en una instancia lo que van a hacer ambos, ¿qué va a hacer? Generalmente van a provocar simplemente sedación, van a generar ansiólisis, el paciente va a estar más relajado, más desinhibido y eso está bien. Posteriormente pueden generar incluso hipnosis en el paciente, pueden generar hipnosis, pueden generar anestesia en el paciente y solamente llega hasta ahí la función de las benzodiazepinas. Generalmente como máximo puede incluso generar levemente una depresión medular, pero casi no lo logra, solamente llega hasta anestesia. Pero ahora, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de los barbitúricos, estos, si se consumen obviamente en dosis elevadas, pueden llegar a producir una depresión medular e incluso inducir
coma e incluso más adelante el fallecimiento o la muerte del paciente. Por eso es que son mucho más peligrosos. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que por más que yo consuma 1000 tabletas de benzodiazepinas, ¿no me va a hacer nada? La respuesta es no, porque obviamente no tengo un ejemplo tan exagerado con 1000 tabletas, pero si consumimos dosis elevadas y al mismo tiempo consumimos las benzodiazepinas con otros compuestos que van a ser capaces de estimular la acción de las mismas, también pueden ser igual de peligrosas que los barbitúricos y lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces ya entendiendo esto, ahora sí veamos cómo es que se van a clasificar las benzodiazepinas. Y las benzodiazepinas se van a clasificar en tres familias súper importantes, que son las benzodiazepinas de acción corta, las benzodiazepinas de acción intermedia y las benzodiazepinas de acción larga. Primeramente hablemos de las benzodiazepinas de acción corta. Cuando hablamos de estas básicamente para recordarlas tienen que recordarse de Flash, de este superhéroe que es bastante veloz. ¿Por qué? Porque estos medicamentos tienen una vida media de menos de 6 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que va a actuar bastante, pero bastante rápido. ¿Y qué medicamentos podemos encontrar acá? Vamos a encontrar al midazolam y vamos a encontrar al triazolam. Por otra parte, si hablamos de los medicamentos de acción intermedia, vamos a ver que estos también van a ser veloces, pero no tanto como por ejemplo los de acción corta. Van a tener una vida media de 6 hasta 24 horas. ¿Y qué medicamentos encontramos acá? Pues encontramos al alprazolam, al bromazepam, al lorazepam y finalmente al oxazepam. Y por último tenemos a los medicamentos de acción larga, aquellos que como su nombre lo dice, van a actuar por un largo periodo de tiempo y estos van a actuar por más de 24 horas. Ahora, ¿qué medicamentos encontramos acá? Encontramos al diazepam, al flurazepam, al clonazepam y al clorazepato. Ahora, un dato muy importante es, por ejemplo, cuando hablamos del diazepam. Este diazepam realmente no es el que va a durar realmente más de 24 horas. El que va a durar realmente más de 24 horas van a ser los metabolitos que se forman cuando este se metaboliza. Recuerdan que les dije que anteriormente que habían fármacos que pasaban antes por el fenómeno de primer paso, pues el diazepam es uno de ellos y que generalmente se activa en ese nivel porque se activan otros metabolitos que sí van a durar más de 24 horas y por eso forma parte de esta clasificación, doctores. Bien, entonces benzodiazepinas se clasifican en acción corta, acción intermedia y acción larga. Ahora, ya entendiendo esto, pasemos a ver cuáles son las indicaciones terapéuticas de las benzodiazepinas, cuándo las vamos a utilizar. Y estas se pueden utilizar en diferentes momentos, como por ejemplo cuando un paciente se encuentra con un trastorno de ansiedad, con un ataque de pánico, cuando un paciente se encuentra con insomnio, cuando un paciente se encuentra con convulsiones, cuando requerimos generar sedación en algún procedimiento, cuando el paciente se encuentra con síndrome de abstinencia alcohólica o incluso cuando se encuentra con espasmos musculares. ¿Y qué tienen en común todos estos? Que directamente estamos siendo relajantes del sistema nervioso central y al mismo tiempo incluso podemos generar miorelajación a nivel de la musculatura. Bien. Entonces, desglosemos cada uno y demos cuenta de qué fármaco podemos utilizar en qué situación. Primeramente, cuando hablamos de los fármacos que son benzodiazepinas que actúan en el trastorno de ansiedad, vamos a ver acá que tenemos diferentes tipos de trastornos de ansiedad. Y esto es muy importante deducirlo. Por ejemplo, cuando hablamos de ansiedad, hay dos tipos que pueden ser uno positivo y una puede ser negativa. Por ejemplo, una ansiedad positiva puede ser cuando te dice tu doctor en la universidad o directamente en el internado que el día sábado o el día de mañana vamos a dar una prueba muy importante o tienes que exponer un caso clínico, así que tienes que prepararte porque van a venir jurados, van a estar docentes importantes y demás. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Que se activa nuestro sistema nervioso simpático, nos ponemos ansiosos. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos poco tiempo y tenemos que prepararnos para esa presentación. ¿Y qué es lo que pasa a partir de ello? Pues que nos ponemos a estudiar como locos, repasamos todos los libros que podamos, no dormimos toda la noche y al final llegamos al examen y lo hacemos bastante bien. Esa es la ansiedad positiva. ¿Por qué? Porque a partir de ello, pues vencimos un obstáculo. Pero ¿qué pasa del otro lado? Cuando tenemos la ansiedad negativa. La ansiedad negativa va a ser todo lo contrario. Primeramente en tiempo. ¿Por qué? Porque va a durar mucho más tiempo que la ansiedad positiva. Generalmente las personas se encuentran totalmente ansiosas, totalmente negativas, siempre pensando muchas veces en el pasado, muchas veces en el futuro, pero todo el tiempo de forma crónica, de forma crónica, de forma crónica. Y justamente aparece esto que estamos viendo acá, muchas veces incluso un
autosabotaje en la persona a partir de eso. Y esto mismo puede provocar, por ejemplo, trastornos o ataques de pánico en la persona. Por ejemplo, cuando tiene que exponer algún tema importante, le da un ataque de pánico, no puede respirar directamente por justamente un trastorno de ansiedad. Y en este caso, ¿qué medicamento está indicado? ¿Qué benzodiazepina? Pues principalmente están indicadas las benzodiazepinas de acción intermedia, como lo son el alprazolam o el lorazepam. También vamos a ver que algunos medicamentos de acción larga. Bien. Ahora, vamos a ver lo siguiente, que es el insomnio. Y es que sí, tiene lógica. Si esto va a deprimir mi sistema nervioso central, es lógico que pueda ser utilizado en un paciente que tiene insomnio. Ahora, una pregunta para ustedes, doctores. ¿Qué benzodiazepina ustedes darían a un paciente que tiene insomnio? ¿Darían una benzodiazepina de acción corta, una de acción intermedia o una de acción larga? Una de acción De acción corta. intermedia. Intermedia, doctor. Intermedia, ¿por qué, doctores? Actúa sobre 12 horas, creo, por ahí. Actúa hasta 24 horas. Pero no podemos hacer que nuestro paciente duerma todo un día. O sea, si necesita dormir Exacto, exacto, solo doctora. Esa es la lógica que tienen que tener, eso es lo que tienen que pensar ustedes. Vamos a ver, acción corta, doctor César, exacto. Entonces, pensando en eso, pensando en que no queremos que nuestro paciente se encuentre somnoliento todo el día, porque si le administramos una benzodiazepina, sí va a descansar bastante bien, pero se va a levantar y se va a levantar bostezando, va a estar todavía con sueño todo el día. Entonces, en ese tipo de pacientes que tienen insomnio, tenemos que utilizar benzodiazepinas de acción corta, doctores. ¿Como cuáles? Como principalmente el triazolam o también el midazolam, pero más que nada se utiliza el triazolam. Ahora, tampoco tenemos que abusar mucho de esto, máximo por 1 o 2 semanas podemos utilizar este medicamento. Bien. Ahora, siguiente indicación en pacientes con convulsiones. ¿Qué son las convulsiones? Básicamente, cuando el paciente tiene una respuesta excitadora elevada a nivel del sistema nervioso central, lo que produce incluso convulsiones tónicas o tónico-clónicas a nivel de su musculatura. Y esto generalmente en la epilepsia es de forma crónica. Esto generalmente se presenta de forma crónica en la paciente. Bien. Ahora, si esta patología, doctores, si presenta de forma crónica, ¿qué benzodiazepina estaría más indicada acá? ¿Benzodiazepina de acción corta, intermedia o de acción larga? una de acción larga sería Larga. porque si Larga. le puede dar cualquier Excelente. Acá sí utilizaríamos una benzodiazepina de acción larga. ¿Por qué? Porque queremos que la paciente siempre se encuentre en un estatus normal y no llegue a un estatus epiléptico cuando hablamos de pacientes con epilepsia principalmente. Bien. Porque no queremos producir las convulsiones. Y benzodiazepinas de acción larga como cuáles, como el diazepam o también el lorazepam. Excelente. Bien. Ahora, cuando hablamos de un paciente que tiene un síndrome de abstinencia alcohólica, ¿qué quiere decir? Que el paciente es un bebedor habitual y trata de dejarlo, pero después de dejarlo le vienen los temblores, la sudoración y las palpitaciones y demás. Tiene un síndrome de abstinencia alcohólica. En este caso, también lo que requerimos es relajar a nivel neuronal. Y en este punto también nos sirven demasiado las benzodiazepinas de acción larga, como cuáles principalmente como el diazepam y alguno que otro de acción intermedia que vamos a ver más adelante. Ahora, muy importante, si tratan a un paciente que tiene síndrome de abstinencia alcohólica, doctores, doctoras, tampoco tenemos que utilizarlo por mucho tiempo, como les digo, por 2 semanas como mucho y demás. ¿Por qué? Porque muchas veces acá en este punto podemos encontrar el riesgo de generar un síndrome de abstinencia, pero ya no alcohólica, ya no hacia el alcohol, sino un síndrome de abstinencia a las benzodiazepinas, explícitamente al diazepam. Bien, ahora, otra indicación muy importante van a ser los espasmos musculares. Generalmente se indica en pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades crónicas como una hernia discal, que sabemos que es la compresión del disco y lo que produce esto es justamente muchas veces como señal de defensa en el paciente, pues contractura de la musculatura a nivel lumbar o a nivel cervical. ¿Y qué es lo que pasa? Que también las benzodiazepinas van a ser eficientes, si bien no va a ser la primera línea para esto, pues van a ser muy eficientes para generar una relajación muscular y obviamente se lo puede combinar con otros medicamentos que van a ayudar también a esta relajación. Bien.
Y por último, tenemos la última indicación que va a ser sedación y procedimientos, como por ejemplo una endoscopia digestiva o como por ejemplo algún procedimiento de intubación en el paciente. Estos medicamentos, como por ejemplo el midazolam de acción corta, van a actuar bastante bien. ¿Por qué? Porque no requerimos que el paciente esté sedado por mucho tiempo, solamente por un momento hasta que termine el estudio. Y por ejemplo, para una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o directamente para una endoscopía digestiva alta, el midazolam va a ser bastante, pero bastante eficiente para el paciente, aparte que tiene un efecto de amnesia retrógrada que lo vamos a ver más adelante, que lo hace realmente eficaz. Bien, entonces, estas son las principales indicaciones terapéuticas, doctores, y como nos damos cuenta, pues de acuerdo al trastorno que tenga el paciente, tenemos que elegir el medicamento que vamos a utilizar y de acuerdo a la vida media, acción corta, acción intermedia o acción larga. Bien. Ahora, a partir de ello vamos a ver cuáles son los efectos adversos que vamos a encontrar en un paciente justamente con básicamente utilización del medicamento por mucho tiempo. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar somnolencia. Y este es probablemente uno de los efectos adversos más importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos atender a pacientes que realmente trabajan y requieren estar despiertos en su trabajo y muchas veces no hacemos una anamnesis de forma completa y no lo anotamos, no lo tenemos en cuenta y nosotros solicitamos y directamente le damos porque el paciente se encuentra con ansiedad, pues una benzodiazepina de acción larga tal vez por mucho tiempo. ¿Y qué es lo que va a provocar esto? Va a provocar somnolencia en el paciente. ¿Y en qué pacientes principalmente es importante esto? En pacientes, por ejemplo, choferes, transportistas que viajan por realmente rutas bastante largas, están 8 horas, 12 horas o hasta 24 horas muchas veces sin dormir. ¿Qué es lo que pasa? Si el paciente acude a consulta porque tiene un dolor a nivel lumbar directamente o se encuentra muy ansioso últimamente, le recetamos una benzodiazepina que consuma por 2 semanas o por una semana. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el paciente cuando se encuentre en carretera, pues puede ser que le llegue sueño y directamente a partir de ello puede ocurrir un accidente en el paciente. Entonces, por eso siempre tenemos que tomar mucha nota de hacer la anamnesis y preguntar siempre a qué se dedica o qué hace en su día a día. Porque si bien parece una pregunta bastante sencilla, como vemos ahora, es súper importante, sobre todo cuando utilizamos las benzodiazepinas. Bien, otro efecto puede ser la sedación, pues obviamente vamos a generar sedación porque estamos generando depresión del sistema nervioso. También puede existir ataxia, que es la incapacidad para coordinar movimientos musculares en la persona. Obviamente, nuevamente porque la comunicación neuronal está un poco más lenta, pues el paciente tal vez quiere levantar un vaso, pero la musculatura ya no le responde tan rápido como antes y muchas veces cuando su cerebro piensa que ya está volviendo, recién está yendo y eso puede generar ataxia en el paciente. Incapacidad para coordinar movimientos musculares. De igual forma podemos encontrar mareos a partir del mismo mecanismo, alteraciones de la memoria y la más importante acá va a ser la amnesia retrógrada. ¿Qué significa esto? Básicamente significa que el paciente o la paciente no va a recordar lo que ha sucedido en el procedimiento que hemos desarrollado. Por ejemplo, si un paciente realiza una endoscopía digestiva alta o una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, ¿qué es lo que va a pasar? Utilizamos midazolam y después de eso realizamos la intubación y todo el procedimiento y el paciente mientras se encuentre bajo los efectos de esta benzodiazepina no va a recordar absolutamente nada del procedimiento, no va a recordar nada. Y es por eso que muchos anestesiólogos generalmente utilizan esto, por ejemplo, cuando se realizan procedimientos de intubación. ¿Para qué? Para que el paciente no recuerde ese momento traumático. Bien, otro efecto adverso puede ser la confusión a partir de lo mismo o también un deterioro psicomotor. Otros efectos adversos pueden ser la hipotensión, pues sí, también podemos generar disminución de la presión arterial, podemos producir visión borrosa en el paciente y depresión del estado de ánimo. También podemos encontrar una depresión respiratoria, esto ya no es tan frecuente de encontrar. Podemos encontrar dependencia física y psicológica y también podemos encontrar un síndrome de abstinencia a las benzodiazepinas. ¿Y cómo está conformado el síndrome de abstinencia? Principalmente por ansiedad en el paciente. Cuando el paciente
se encuentra muy ansioso, el paciente se puede encontrar con temblores, se puede encontrar con insomnio y también se puede encontrar con convulsiones muchas veces porque excedió tal vez el umbral del consumo de las benzodiazepinas. Y como les dije cuando hablamos de los opioides, muchas veces cuando se utilizan algunos receptores, otros quedan libres y esos muchas veces pueden estar estimulados al doble. Bien, aparte de ello también podemos encontrar por el mismo efecto pues agitación, irritabilidad o incluso desinhibición en el paciente. Bien, entonces todos estos son los efectos adversos cuando hablamos de las benzodiazepinas. Como vemos, principalmente todo en nuestro cuerpo se va apagando: somnolencia, sedación, ataxia, depresión respiratoria y demás. Pero en algunos casos, como el síndrome de abstinencia, cuando dejamos las benzodiazepinas, pues se eleva porque producimos ansiedad, temblores, insomnio y convulsiones, y en otros raros casos, agitación, irritabilidad y desinhibición. Bien, entonces los de acá son los efectos adversos más frecuentes que vamos a encontrar cuando utilizamos benzodiazepinas. Realmente, cuando los que encontramos acá son los menos comunes: depresión respiratoria y dependencia física, y también síndrome de abstinencia. Estos son los más graves: hipotensión, visión borrosa y depresión del estado de ánimo. Y finalmente, este es el más raro: agitación, irritabilidad y desinhibición en el paciente. Bien. Ahora, a partir de ello, también cuando hablamos de las benzodiazepinas, tenemos que repasar conceptos claves de las mismas que también vimos en los opioides, que son, número uno, la tolerancia. Y es que sí, que la tolerancia es la disminución progresiva del efecto farmacológico de una benzodiazepina tras su uso repetido, lo que va a obligar a aumentar la dosis para obtener un mismo efecto, que va a ser ansiolítico, sedante o hipnótico. Entonces tenemos acá en esta ocasión a una benzodiazepina que puede ser, por ejemplo, el diazepam. La estamos utilizando en 5 miligramos en el paciente. ¿Y qué pasa? Cuando el paciente lo consume por tiempo prolongado, porque tal vez tenga epilepsia, convulsiones y demás, lo que pasa es que esta dosis va a requerir aumentarse para que tenga el mismo efecto ansiolítico, sedante o hipnótico. Otro concepto importante va a ser la dependencia. ¿La dependencia qué es? La dependencia es un estado de adaptación fisiológica al uso continuo de las benzodiazepinas, en el cual la suspensión brusca del fármaco puede provocar síntomas de abstinencia física o abstinencia psicológica. Básicamente, el paciente, después de dejar el medicamento, se da cuenta que ha realizado y ha desarrollado una dependencia, es decir, su cuerpo directamente le pide al medicamento y lo necesita, y puede provocar a partir de ello síntomas de abstinencia que pueden ser físicos o pueden ser psicológicos. Lo siguiente y lo que aparece en consecuencia de esto va a ser la adicción a las benzodiazepinas. ¿Pero qué es esto? Esto es un trastorno caracterizado por el uso compulsivo y descontrolado del medicamento, a pesar de sus consecuencias negativas. Es decir, el paciente ya sabe que le hace daño, pero aún así lo sigue utilizando porque ya, aparte de lo que lo necesita, realmente su cuerpo, más que pedirle, realmente se ha vuelto adicto porque está directamente generando mucha, pero mucha recompensa, lo que explicamos el día de ayer, pero a partir de otra ruta. Bien, esto está asociado principalmente a cambios neurobiológicos en los circuitos de recompensa, control e impulsividad. Bien, otro punto que podemos encontrar acá va a ser la intoxicación. Y es que sí, generalmente cuando un paciente es adicto, muchas veces llega a intoxicarse. ¿Y qué va a ser la intoxicación? Es el conjunto de síntomas clínicos que aparecen cuando se consumen benzodiazepinas en dosis superiores a las terapéuticas, ya sea de forma accidental o por uso inapropiado de las mismas. Y a partir de ello aparece el último efecto, que va a ser la sobredosis de benzodiazepinas. ¿Qué significa esto? Es la forma grave, más grave de intoxicación, en la que la cantidad ingerida va a producir un compromiso vital del sistema nervioso, especialmente cuando las benzodiazepinas se mezclan con otros depresores del sistema nervioso central, como lo van a hacer el alcohol, opioides o incluso otros depresores. Bien. Entonces acá directamente el paciente, aparte de intoxicarse, ha llegado a generar una sobredosis incluso a las benzodiazepinas. Y es justamente para ello, para la intoxicación y la sobredosis, que también se requiere de conocer cuál es el antídoto ante una intoxicación por las benzodiazepinas, que también lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces hasta entender esta parte,
Bueno, adicción a las benzodiazepinas. Bien, ya son las 7. Hasta acá. Si no, no se va a entender la siguiente parte porque esta parte es importante. Es similar a lo que vimos el día de ayer, día miércoles, cuando hablamos de los opioides, pero tiene una ruta diferente que quiero que entiendan, doctores. Bien. Entonces, son las 7 en punto. Hasta acá, doctores, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿O está todo claro? Si está todo claro, pues vamos al receso de 10 minutos y volvemos a las 7:10. Doctor, tengo una duda. Bueno, no lo entendí también el mecanismo de acción inhibitorio de GABA. No sé si podría volver a repetir. Gracias, Claro doctor. que sí, doctora, no pasa nada. Bien, vamos a volver a repetir la parte del mecanismo de acción que también es importante. Primeramente, entonces recordemos, ¿qué dijimos el día de ayer? Que y siempre tenemos que relacionarlo. ¿Dónde actúan las benzodiazepinas? Actúan a nivel de la comunicación neuronal. ¿Cuál es el objetivo que tienen estas? El objetivo va a ser inhibir al sistema nervioso, deprimir el sistema nervioso. ¿Y cómo se deprime este? Principalmente estimulando el GABA. Entonces, vamos a ver la comunicación neuronal, que es esta, cuando hablamos de la inhibición. Recuerden acá que tenemos dos neuronas, una neurona presináptica y una postsináptica. Estas se comunican a partir de neurotransmisores. En este caso, el neurotransmisor va a ser el GABA. GABA, que es el neurotransmisor inhibidor por excelencia, ácido gamma aminobutírico. ¿Qué es lo que hace este GABA? Lo que hace es acoplarse al receptor GABA que se encuentra en esta neurona postsináptica y a partir de este acople lo que logra es la apertura de los canales de cloro, que son estos que estamos viendo acá. Estos canales de cloro se abren y posteriormente permiten el ingreso de iones de cloro al interior de la neurona postsináptica y posteriormente lo inhiben. Así es como funciona de forma normal. Y ahora, la pregunta es, ¿dónde actúan las benzodiazepinas? Las benzodiazepinas justamente actúan acá, sobre estos receptores, específicamente acá, sobre los receptores GABA. ¿Qué es lo que van a hacer directamente? Van a estimular a los receptores GABA, que dijimos que eran los más comunes. ¿Dónde los van a estimular? Específicamente acá, a nivel de la unidad, subunidad alfa y la subunidad gamma, que era la conexión que se encontraba acá, esta interfaz. ¿Y qué es lo que hacen? Actúan como agonistas alostéricos. ¿Qué significaba esto? Que van a estimular la acción del GABA. Por ende, van a estimular ese ingreso de cloro al interior de la neurona postsináptica y al estimular esto, pues obviamente van a deprimir mucho más el sistema nervioso central. Específicamente, ¿qué hacían en esta parte? Lo que hacían directamente era aumentar la frecuencia de apertura del canal de cloro. Lo que les dije anteriormente, que directamente permitimos que la puerta se abra muchas más veces. Si anteriormente el cloro, a partir del GABA, de forma fisiológica liberado en nuestro cuerpo, lo que hace es aperturar el canal de cloro 5 veces para que el cloro ingrese e inhiba a la neurona postsináptica, en este punto no va a pasar esto. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas se van a acoplar acá y van a aumentar la frecuencia de esta apertura del canal de cloro, lo que va a permitir que se abra unas 10 o incluso unas 20 veces más esta puerta y por ende el cloro va a ingresar más y si el cloro ingresa más, lo que va a provocar es mayor relajación y depresión del sistema nervioso. Así es como actúa, doctora. Gracias, doctor. Perfecto, doctores. ¿Algún otro doctor tiene una pregunta? Bien, doctores, vamos entonces al receso de 10 minutos, son las 7:03, volvemos a las 7:13 y volvemos con con la última parte de las benzodiazepinas y también vamos a resolver el caso clínico, doctores. Bien, volvemos entonces en 10 minutos.